por parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columna, gracias al doctor Fernando Torres, quien es el presidente, la junta directiva de la doctora Constanza Bedoya, Fernando Alvarado y Fernando Medina. Hoy tenemos el placer de presentar nuestro webinar de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columna de Colombia acerca de deformidades de la columna pediátrica. Para esto hemos traído y hemos logrado la invitación del doctor Mariano Noel, quien es el director de cirugía de columna pediátrica en el Instituto Garrahan, el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina, el doctor Luis Muñoz, quien nos acompaña desde Brasil, del Hospital Pequeño Príncipe en Curitiba, y por parte de Colombia, el doctor Carlos Montero, del Instituto Roosevelt. A continuación, vamos a presentar un caso clínico del cual queremos escuchar algunas opiniones de los participantes y ver preguntas al respecto. Este es el caso clínico que traemos a continuación. Es una niña de 15 años de edad, femenina, con un antecedente de una parálisis cerebral espástica, con un Riser 4, y el motivo de consulta principalmente era deformidad severa en la región dorsolumbar. Estas son las fotos clínicas de nuestra paciente, donde observamos una deformidad bastante severa en la unión toracolumbar de su columna, con un desbalance de los hombros y una asimetría en el tronco. Estas son las fotos laterales de la paciente, donde logramos ver su deformidad muy prominente en el plano sagital. Y acá vemos algunas radiografías. Realmente esto es lo que se logra obtener de sus radiografías en algunas mediciones tentativas, con una curva torácica principal de 87 grados, una curva toracolumbar lumbar de 157 grados y una cifosis más o menos de 107 grados con una oblicuidad pélvica de 28 grados. Esa es la resonancia que obtenemos en esta paciente, donde observamos pues la severa deformidad, sobre todo en la unión toracolumbar, y los principales puntos que queremos escuchar y opiniones al respecto de los panelistas y del público es, la primera pregunta es, ¿qué piensan cuando ven un tipo de pacientes de este tipo? Si se justifica o no hacer manejo quirúrgico, cuáles son las principales mitigaciones de riesgo, o sea, qué factores ustedes tienen en cuenta cuando se enfrentan a una cirugía de esta complejidad. Normalmente, si hacen cirugías por vía anteriores, si esta cirugía la hacen en un solo tiempo o en varios tiempos, cuál es la forma de instrumentación de estas columnas y qué tipo de osteotomías deben realizar. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y quiero escuchar las opiniones de los panelistas y del público. ¿Puede denominar lo que empieza? Sí, doctor Muñoz, bienvenido, escuchamos. Yo creo que todos los puntos que ha comentado son relevantes, pero esta es una chica con parálisis, pero GMFCS1, quer dizer, una deambuladora funcional. Entonces, tiene que tener más cuidado do que una GMFCS5, que sería una cadeirante. Entonces, con una cifoescoliosis tan grande, habría que tal vez proponer un tratamiento estagiado, más seguro. Haveria do meu ponto de vista, há quem lo hace la tracción intraoperatória, pero para una chica con una función tan buena, abordaría probablemente de dos tipos. Hay que comprender si sería posible una tracción halogravitacional previa o me gusta mucho la distracción intraoperatoria temporaria, como se ha descrito por Skeggs. Entonces lo pongo una haste temporaria após las osteotomías de ponte, obtiene alguna corrección, pero no la corrección total. Si está tranquila, lo deja por 5 a 7 días y se retorna y le hace la corrección lo que desea para obtener un tronco compensado. Sería mi opción. Ok.
Doctor Montero, ¿usted cuándo decide operar estos pacientes o cuándo definitivamente usted dice es mejor no hacerle cirugía a un niño? Fernando, yo creo que la principal limitación es el pulmón y definitivamente cuando tengo pacientes con un compromiso pulmonar severo, a veces tiene uno que decir que no puede hacer nada. Pero en esta niña yo pensaría que sí es una buena candidata para hacer tratamiento quirúrgico. Me gustaría tener un poquito más de conocimiento, como seguramente ya no puede hacer una espirometría, pero al menos cómo están los gases arteriales, cómo está el volumen pulmonar, cosas de ese estilo, como para evaluar un poquito más la función pulmonar. Pero lo que yo tengo en mi cabeza es, si esta niña tiene alteraciones pulmonares, yo le pondría primero una tracción alogravitacional. Si esta niña no tiene alteraciones pulmonares significativas, porque las debe tener, yo pensaría en no colocar tracción, iría de una vez a cirugía. Y la cirugía la haría en 2 tiempos. Prefiero en estos casos, de todas las preguntas que usted puso allí, prefiero hacer la colocación de los tornillos a mano alzada, pero después del primer tiempo hago un TAC para comprobar la posición de todos los tornillos, y cuando voy al segundo tiempo tengo la oportunidad de corregir 1 o 2 o 3 tornillos que vea que no me satisfacen mucho y los puedo corregir antes del segundo tiempo. Creo que hay que hacer una osteotomía grande en el ápex, posiblemente 3 cuerpos vertebrales, y hacer en el segundo tiempo corrección desde la vía posterior con una resección amplia, como le digo, de 3 o 4 cuerpos vertebrales, un injerto para estabilizar en la parte anterior colocado desde atrás, y malla con injertos o costillas haciendo puente en la parte posterior para darle estabilidad a la columna. Pero yo pienso que es una buena candidata para hacer cirugía. Ok. Doctor Noel, a nosotros nos gustaría que de pronto nos compartiera un poco, así de forma general, cuál es la mitigación de riesgo o cómo hacen la evaluación preoperatoria en este tipo de pacientes, qué aspectos se tienen en cuenta. Bien, bueno, nosotros de hecho en el hospital tenemos un comité que se llama PEC, que es un comité multidisciplinario para estos casos específicamente. Así que ahí reunimos a todos y está muy bueno porque ahí tenemos representantes de terapia, de anestesia, de kinesiología, de neumonología, hasta de psicología. Y que estos pacientes son discutidos así muy en comité. No siempre es bueno un comité, porque a veces, como dicen, un camello es un caballo diseñado por un comité. Hay muchas concesiones y aparecen de aberraciones, pero para estos pacientes sirve porque todas esas dificultades que tenemos para evaluar esa fineza de una situación respiratoria, la salvamos con los especialistas. Así que muchas veces son ellos los que no bajan el dedo. O sea, nosotros queremos avanzar y nos dicen, no, acá no pasarán. Y viceversa, a veces nuestro entusiasmo lo hace llevarlo. Yo creo que en el caso concreto creo que es un paciente que sí pasaría la prueba de nuestro comité, que tiene plena justificación de cirugía, porque es un paciente que solamente aparte debe tener dolor por el telescopaje de la pelvis en las costillas, es un paciente que debe tener capacidad de captar ese dolor y sentirlo. Así que es un paciente que va a haber riesgo indudablemente, pero hay que encararlo. Me sumo de entrada a lo que son tracciones y tracciones. Yo preferiría hacer una previa acá prolongada, o sea, una tracción. Nosotros hacemos muchísimas tracciones domiciliarias, los mandamos a la casa, los tenemos un ratito y después los mandamos a la casa con un plan de control telefónico y a veces personal, pero una tracción larga que seguramente vamos a tener mejor paciente en la cirugía. El paciente va a ganar peso, va a elongar algo, quizá más de lo que esperamos, quizá no, pero yo compartí un poco una semana con Boachi allá en Ghana y era muy interesante como tiene una casa de tracción aparte y todos los casos son de este tipo y las tracciones son muy, muy prolongadas. Los ponen en tracciones como que quedan en almácigo hasta los 4 meses para operarlo después. Y después en la cirugía, sí, normalmente hacemos método hand-free en este tipo de tornillo, buscando despacito los lugares adecuados, donde se puede, obviamente. Y lo que no hacemos tanto en este tipo de casos es vertebrectomía. O sea, hacemos sí osteotomía, pero no tanto vertebrectomía. Lo tratamos de corregir más con
sin perder tanta columna, porque se complica un poco, sobre todo las complicaciones operatorias, ¿no? Bueno, más o menos lo que puedo contarles. Gracias, doctor Noel. Doctor Muñoz, queríamos saber de pronto la experiencia así en general, si en Pequeño Príncipe utilizan de rutina la forma escalonada de estas cirugías en 1, 2 o 3 tiempos, o cómo lo resuelven, en cuántos tiempos quirúrgicos y si tienen en cuenta de pronto el tiempo de la cirugía. Como Mariano ha dicho, cuando lo hacemos la tracción, la hacemos en el hospital. No tenemos seguridad de que se va a mantener por 2 o 3 meses en tracción con un control adecuado. Y muchos de los pacientes de Curitiba son del estado entero, que es diferente de la capital federal, que lo tiene prácticamente la mitad de la población de Argentina. Entonces no es posible controlar esto de lejos. Entonces, si lo escalonamos, ya habíamos hecho mucho la vía anterior. Prácticamente en la parálisis cerebral ya no hacíamos más. Creo que la distracción temporaria lo corrige la oblicuidad pélvica, pero esta niña en particular tiene 2 problemas, una cifoscoliosis en una chica con una función normal. Yo creo que no tiene epilepsia. ¿Tiene? No, probablemente no. Entonces, lo encararía más como una preadolescente con una deformidad, una cifoscoliosis muy grave. Entonces, lo tiene que abordarla con una adecuada nutrición en un periodo que se pueda hacer la corrección con seguridad. Entonces, yo creo que 2 tiempos sería adecuado. Lo concordo con las liberaciones tipo Ponti para una corrección más armónica y no tan extensa, con una resección vertebral, lo que se haría para pacientes más rígidos. Cuando lo hago entre no máximo 10 días entre lo primer y lo segundo procedimiento. En nuestra evaluación, cuando lo tiene el paciente que no es viable de hacer una espirometría, siempre lo hacemos la evaluación cardíaca, porque si tiene una repercusión cardíaca, porque ya la condición pulmonar ya no está bien. Gracias, doctor Muñoz. Doctor Montero, preoperatoriamente, ¿cómo define usted las osteotomías? ¿Tiene alguna regla o tiene alguna utilidad en las imágenes o más o menos un algoritmo mental con el cual usted define el uso de osteotomías o vertebrectomías? Fernando, yo creo que la decisión de hacer osteotomías depende de la rigidez de la curva. En cifosis y en escoliosis que no son angulares, yo normalmente no hago resecciones vertebrales. Yo hago osteotomía oblicua y pontes. Pero claramente si la flexibilidad de la curva es menos de un 30% en las radiografías dinámicas, hago una osteotomía oblicua. Si la flexibilidad es más de un 30%, hago solamente pontes. Y cuando tengo cifosis angulares, como el caso de esta niña, prefiero hacer resección vertebral. Creo que no hay ninguna osteotomía muy adecuada para la corrección de las deformidades angulares. Y el riesgo neurológico se minimiza haciendo resección vertebral. Gracias, doctor Montero. Bueno, queremos despedirle al auditorio que si tienen alguna pregunta, por favor la puedan comentar en preguntas y respuestas o dejarlas acá en el chat y la podemos transmitir a alguno de los panelistas. Mientras que vemos de pronto alguna respuesta del chat, nos gustaría pronto, doctor Montero, también complementar un poco acerca de la experiencia en la mitigación de riesgo que
que se ha establecido en el Instituto Roosevelt. Por de pronto nos pueda hacer algún comentario de cómo se hace esta mitigación de riesgo. A ver, estamos hablando de pacientes con escoliosis severa y yo creo que los riesgos en estos pacientes son, 1, alteraciones pulmonares, 2, infección y 3, compromiso neurológico. Y yo creo que la parte pulmonar hay que evaluarla muy bien antes de la cirugía. La mayoría de los libros hablan de que cuando hay alteraciones en la capacidad vital forzada, más de un 40%, es decir, cuando hay una alteración restrictiva severa, hay que manejar muy bien ese paciente en el preoperatorio. Nosotros en el instituto lo hemos bajado hasta 30% y operamos pacientes con capacidad vital hasta de un 30%, haciendo una buena rehabilitación pulmonar antes de la cirugía. El paciente tiene que estar en terapia respiratoria durante un tiempo prolongado, tiene que comenzar a manejar el incentivo y los estimuladores pulmonares antes de la cirugía y saberlos manejar claramente. La otra parte importante es valorar el estado nutricional. Un buen número de nuestros pacientes que llegan con estas deformidades tienen alteraciones nutricionales, de manera que la evaluación de la nutrición es importante y cancelamos muchas veces cirugías o aplazamos cirugías cuando vemos que la parte nutricional no está adecuada. No lo estamos haciendo, pero yo creo que valdría la pena comenzar a hacerlo. La medida del contenido de calcio a nivel de hueso, porque muchos de estos pacientes llegan con osteoporosis y hay dudas si vale la pena antes de la cirugía aplicar ácido zoledrónico o darle al paciente calcio, vitamina D por un tiempo antes de la cirugía para minimizar los riesgos de falla de los implantes. Y digo que no lo tenemos todavía implantado en el instituto porque no vemos fallas grandes en este sentido, pero hay publicaciones serias que demuestran que posiblemente debemos hacerlo. Y lo último le mencionaba es la parte neurológica, que claramente en curvas severas yo creo que los pacientes deben tener una evaluación con resonancia magnética de toda la columna para disminuir el riesgo de lesión neurológica. Gracias, doctor Montero. Bueno, no vemos ningún comentario, ninguna pregunta de chat. Vamos a... Doctor Montero, lo que considera un estado nutricional, porque habitualmente con una cifoescoliosis nosotros lo usamos lo ARM-SPAN para evaluar la índice de masa corpórea. ¿O qué usted piensa que sería un índice de masa corpórea adecuada para enfrentar una cirugía de esta extensión? Sí, nosotros la valoración que hacemos no la hacemos solamente desde el punto de vista de índice de masa corporal, sino que además le pedimos al paciente albúminas, proteínas, hemograma, y el paciente tiene de rutina una valoración por el servicio de nutrición. Y a veces nosotros vemos pacientes que creemos que nutricionalmente están bien, y sin embargo el grupo de nutricionistas nos dice, no, mire, es mejor esperar, es mejor hacer un manejo antes de la cirugía, pero la verdad no manejo los protocolos que tienen ellas, pero con mucha frecuencia tenemos que aplazar cirugía, pero no lo hacemos solamente desde el punto de vista de índice de masa corporal, sino que además hay una valoración un poco más adecuada por parte del Departamento de Nutrición. Ok, doctor Montero. Acá tenía precisamente parte de la valoración que utilizamos y es la albúmina por debajo de 3.5 miligramos por decilitro, proteínas totales por debajo de 6 miligramos por decilitros, un recuento linfocitario por debajo de 1500 células por milímetro cúbico y un hematocrito por debajo de 33. Tal vez esos son parámetros
En algún otro punto estábamos hablando también del uso de la transferrina, y estos son parámetros nutricionales que nos pueden ayudar a que tengamos como una precaución, y que nuestras nutricionistas seguramente son las que se encargan de decirnos no está apto, recuperemos su nivel de proteínas, de albúmina, y aplazamos esa cirugía unos 4 meses, 6 meses hasta obtener niveles adecuados nutricionales. Gracias, doctor Montero. Gracias, doctor Muñoz, por la pregunta. Y bueno, dando continuidad al programa, quiero detener el caso ahí las preguntas que teníamos para dejarlas al final, y vamos a comenzar con las conferencias. Damos invitación al doctor Luis Muñoz para empezar con su primera conferencia. Doctor Muñoz, lo dejamos. Gracias por la invitación. Estoy muy honrado con la oportunidad. Entonces vamos a compartilhar la pantalla. Entonces, lo que me cobre a la cifosis congénita, cuándo operar y prevenir las lesiones neurológicas. Obviamente, es muy importante que cuando discutimos en el CRS cuál es la mejor clasificación, y yo creo que continúa siendo de McMaster y Singh, porque las otras más complejas habitualmente te dan direcciones para lo que hacer, pero no cuándo hacer. Y la clasificación clásica es esta, de la cifosis congénita: tipo 1, defecto de formación; tipo 2, defecto de segmentación; mixto, que es cuando se tiene los dos, defecto de formación y segmentación; los no clasificados, que son muy complejos; y lo tipo 5, que es más grave, que es del deslocamiento, la luxación congénita, que muchas veces ya viene al nacimiento con lesión neurológica. Entonces, lo más importante es lo que se queda en lo medio, que son los defectos de formación, que evolúen, y vamos a hablar sobre la historia natural como ha descrito por McMaster. Entonces, la primera fase de crecimiento rápido, en lo primero al quinto año, es de mayor riesgo de progresión de la deformidad, y la segunda fase, de los 9 o 10 años a la maturidad. Los defectos tipo 1, defecto posterolateral con una insuficiencia anterior mayor, lo producen deformidad de ángulo agudo con mayor riesgo de lesión neurológica en el decorrer del desarrollo. Y lo tipo 2, la progresión de la deformidad es menor, y raramente no se han descrito casos de daño neurológico. Entonces, una cifosis más suave, con un defecto que eventualmente, si for más lateral, puede producir escoliosis. Entonces, lo tipo 3 es una deformidad progresiva y más grave do que la tipo 1 y 2. ¿Por qué? Porque lo tipo más común es la barra ósea, o defecto de segmentación asociada a una hemivértebra contralateral. Lo tipo 5 o tipo 4 es absolutamente una cuestión de se aguardar para ver lo que va a progredir o lo que no va a progredir. Y lo tipo 5, que se fue incluso, que es la luxación congénita, muchas veces ya viene de nacimiento asociada a una paraplegia, como Zeller ha descrito en 8 casos de paraplegia al nacimiento en 19 pacientes. Este es nuestro primer caso, que es un adolescente de 12 años con una cifosis congénita. Tiene una displasia ósea con laringotraqueomalacia. Se quedó en el hospital por 6 meses al nacimiento, se salió con una traqueostomía hasta los 5 años. Y se trató en el otro sitio de una cifosis que empezó a peorar con 2 semivértebras, y que lo tenía 110 grados con una paraparesia.
Y se ha tratado con Colette de Milwaukee, que lo padre decía, no, me queda un chiquito mejor cuando lo uso lo Colette y se quedó de esta manera. Entonces, 2 semivértebras con una insuficiencia anterior, con un canal bastante estrecho y mielopatía. Entonces lo programamos la cirugía algunos años atrás y la intubación se quedó inviable en decorrente de estenose. Con el nasofibroscopio, una cánula 4,5, a pesar de la evaluación del otorrino. Necesitó una traqueostomía y el paciente se quedó listo con 3 horas de anestesia. Los potenciales transcraniales ausentes. No despertamos por 3 veces y lo tenía solamente 10% de amplitud no abductor de hallux. ¿Cómo conducir el caso? Lo pregunto como una condición médica y la otra con una condición legal. Checklist, todos potenciales, anestesia, todo. La presión arterial media la pusimos a 85, no había sangrado y lo ECAP test por 3 veces y optamos por la no realización do VCR naquele instante, pero entre 5 a 7 días después. Lo exame neurológico al despertar igual al pre-op, pero muy bajos, como pueden ver. Y con la mielopatía crónica y la previsibilidad de lo monitoreo, ¿qué hacer? Proseguir con el procedimiento o aguardar. Lo decidimos aguardar, pero en 3 días lo peoró y se quedó parapléjico. Y lo realizamos lo VCR de los 2 cuerpos vertebrales sin intercorrencias y se quedó con una mejora progresiva y al final mejor que lo preoperatorio, con una paraparesis, pero deambulando sin asistencia. Entonces, los defectos tipo 1, la hemivértebra, es lo más frecuente y con mayor frecuencia se localiza en la columna toracolombar, pero son de 4 tipos: lo cuadrante posterolateral, la vértebra en mariposa, que tiene una progresión más despacio, la hemivértebra posterior, que no es buena, y la vértebra acuñada. Entonces tenemos esta chica que a los 3 años tiene una deformidad cifoescoliótica con 46 grados de escoliosis y 45 de cifosis. Una gran candidata a problemas más adelante, pero sin compromiso neurológico. ¿Cuál sería nuestra abordaje hoy? Entre los 3 a los 5 años, lo procedimiento de resección es más seguro, más fácil y con menores complicaciones como lo pull-out o aflojamiento de los tornillos. Pero la ha visto por la primera vez con los 8 años, con dificultad para ascender las escaleras, con déficit de psoas a la derecha y con una deformidad bastante grave. Entonces, era previsible que esto iba a ocurrir en el primer estirón de crecimiento. Y la resonancia y el TAC son hechos con una cifoescoliosis de ángulo agudo como es peculiar de las hemivértebras. Esto se fue a más de 15 años, entonces lo ha meditado al respecto. Solamente un aflojamiento de la médula sin grandes correcciones, mas ya habíamos empezado con algunas cirugías más ousadas, como lo VCR o la translocación de la raquis. Y lo optamos por la resección vertebral en un tiempo solo, y se quedó muy flexible con una corrección espectacular con restablecimiento de todo el canal. Pero debería haber sido operada más temprano. Lo tipo 3, que es la asociación del efecto de formación con defecto de segmentación. La combinación más frecuente
è una barra non segmentada anterolateral con una o más hemivértebras contralaterales. Un defecto muy progresivo, lo que observamos en este varón, que tiene en esta ocasión 6 años, y se han operado en esta ocasión con una hemieptisiodesis en la convexidad. E daí me perguntaram 3 anos após, o que acha? Eu penso que ele necessita uma instrumentação em la convexidade para estabilizar a progressão, eventualmente associada a uma subtração pedicular de la hemivértebra. Pero no he hecho nada. Este se llegó para primera consulta con nosotros con este cuadro. 4 años após, con 87 grados, una cifoescoliosis. Entonces vamos a realizar el procedimiento. Papá retornó 3 años después con esta situación. Entonces, previsible que la progresión iría a ocurrir con una cifoescoliosis gravísima. Entonces, lo proponemos un procedimiento en 2 tiempos, con las osteotomías de puente, con una corrección parcial, con mejora de la caja torácica, y en 6 horas de quirófano se quedó bien. Y 10 días después, con VCR apical, lo ponemos 3 hastes, con 12 horas de quirófano sin efusión pleural o sin déficit neurológico. Es un procedimiento resolutivo, pero de alto riesgo de retorno al quirófano por déficit neurológico o por necesidad de drenaje del tórax. Entonces, eso sería prevenible, que es una cosa que es muy relevante. Y otro que no voy a hablar sobre las deformidades más complexas asociadas, pero sí la dislocación o la luxación congénita de la columna, que es tipo A, como ha descrito por Shapiro y Herring en 93. Y después Dubussé y Zeller han publicado también una larga experiencia con esta situación. Y lo tipo B, un desplazamiento brusco con cifosis entre 2 deformidades escolióticas. Son reconocidos como una condición distinta por la inestabilidad mecánica y por el riesgo de compromiso neurológico. Entonces, este que Herring y Shapiro han descrito, una cifosis pura o una cifoescoliosis asociada a 2 deformidades escolióticas. Esta es una síndrome de Goldenhart, cuando puede ver, tiene la alteración del pabellón auricular, una parálisis del facial. Y increíble, se tenía absolutamente una luxación congénita de la columna, pero neurológicamente intacta. Yo pensé, no tiene cómo hacer una fixación estable en una chica de esta edad. Esta es la TAC. Y observamos que los canales de estos pacientes habitualmente son más largos y tienen alguna forma de disrafismo posterior que lo permite recibir la raquis sin un compromiso inmediato. Entonces, a los 5 meses observamos que la medula había una sospecha que se había quedado anclada, pero a los 5 meses, tal vez L2, L3 o L4 sería posible. Entonces, resolvimos por evaluar a cada 3 o 4 meses hasta que a los 18 meses hubo una peora de la cifosis y se ha comenzado a presentar parestesias sin déficit motor. Y observamos que el raquis continuaba más bajo do que para una niña de 18 meses. Entonces, observamos una progresión de la cifosis
para un ángulo más agudo y un desplazamiento anterior, y lo realizamos un procedimiento mixto con la liberación del filum terminalis, estabilización y reconstrucción con la resección de la vértebra que se había deslocado. Interesante que las tres niñas que habíamos operado con este problema, en el ápice de la deformidad no había raíces emergindo de la deformidad. Então, este é o segundo caso, uma de 18 meses, com sinal de distrafismo, esta com 2 hemivértebras sem nenhuma sustentação anterior, o modelo 3D, que podemos observar aqui. Este é o tamanho real de la coluna. Então, os tornillos haviam ser de no máximo 25 milímetros. Mas a reconstrução nos permitiu uma abordagem mais segura do que teríamos que fazer. Então, também não havia raízes. Lo liberamos o filum terminalis após a distração. Se vê que não tem nenhuma raiz emergindo em lo ápice da deformidade. Lo ponemos el cache, la caja, e obtenemos uma boa reconstrução de las dos columnas, sin embargo, sin ninguna déficit radicular o medular. Y el tercer caso, esa niña tenía un piebó que se ha tratado, lo llegó con 6 meses y a un año ya tenía una discreta claudicación con atrofia del miembro inferior izquierdo, y un caso muy semejante a lo anterior. Lo procedimos la reconstrucción, tenemos ya en el postoperatorio y con un año ha presentado una cifosis juncional proximal y un pull-out distal. Entonces, lo procedemos del cambio de tornillos con adición de una tercera haste con ganchos. Y presentó algunas alteraciones del potencial evocado motor que nos preocupó, pero también no había en el miembro superior izquierdo. Entonces era una cuestión de profundidad anestésica y con el CAP test normal. Entonces, sé que no tiene la misma cosa con las deformidades congénitas, pero lo que evalúo el niño con riesgo de compresión es lo mismo que Raja Secaran después no tratamiento de la tuberculosis congénita. Cuando le tiene 3 o 4 sinais como los que sería la subluxación, retroposición, cizalamiento o deformidad angular, el riesgo de lesión neurológica es muy alta. Y estos son algunos de los niños que lo tratamos en el hospital. Este es un chico de 2 meses, este de 3, este de 6, este de 3 años que se ha quedado en el hospital por una posible meningitis, pero era una dor axial. Entonces tienen una historia desfavorable. Y este es el que la ha operado más temprano, a los 3 meses, con una reconstrucción con un queixe óseo estruturado anterior y una artrodese in situ posterior. Entonces, yo creo que esto sirve para tuberculosis o para la evaluación global de los problemas de la instabilidad en la columna en el niño. Gracias. Gracias, doctor Muñoz, por su excelente conferencia. Y ahora continuamos con la conferencia del doctor Carlos Montero acerca del beneficio de la halotracción. Gracias, doctor Alvarado. Esta es una presentación sobre la utilidad de la tracción halogravitacional en escoliosis severa.
Durante mucho tiempo hemos manejado estos conceptos, las indicaciones de la tracción halogravitacional, cuando presentamos curvas rígidas y severas en cualquier plano sagital o coronal, cuando hay alteraciones pulmonares con una capacidad vital menor del 30% o cuando hay falla de otros sistemas. Pero quiero primero comenzar por definir qué es una curva rígida. En general, cuando en las radiografías con inclinación tenemos una corrección menor del 20%, y qué es una curva severa. En general se acepta cuando la curva es mayor de 80 grados. Sin embargo, el problema es que no siempre las radiografías con inclinación muestran la flexibilidad de la curva en forma fidedigna, y por el otro lado, no siempre las curvas severas son rígidas. A veces nos llevamos la sorpresa de que una curva severa es bastante flexible. Y estas son diferentes opciones que tenemos para evaluar la rigidez de las curvas. Radiografías con inclinación, inclinación y fulcro, tracción, radiografías con suspensión del paciente o radiografías con tracción bajo anestesia. Yo le doy mucha importancia a la evaluación clínica preoperatoria porque desafortunadamente todas estas radiografías las hace normalmente el técnico de rayos X. La única radiografía que nosotros hacemos es la radiografía que hacemos con tracción bajo anestesia, pero no a todos los pacientes se la podemos hacer. Del resto, las otras radiografías las hace el técnico y muchas veces no se hacen en forma adecuada. De manera que por eso yo le doy mucha importancia a lo que veo clínicamente en la evaluación preoperatoria. Y el otro factor importante es lo que vemos durante la cirugía, cuando vamos liberando la columna, cuando vamos resecando algunas estructuras que nos permiten flexibilizar la columna. Solamente para mencionarle, el estudio ideal realmente, si nosotros queremos tener un buen estudio para ver la flexibilidad, es la tracción del paciente con presión en el ápex. Es tal vez la que mejor resultado da, tanto en las curvas torácicas principales como en las curvas toracolumbares lumbares. Ahora, en relación a la tracción halogravitacional preoperatoria, estos son los argumentos por los cuales utilizamos la tracción. Decimos que aumenta la flexibilidad de la curva, pero ¿es verdad? Disminuye los riesgos neurológicos, pero ¿es verdad? Mejora la función pulmonar, ¿y será cierto que la mejora? Y el problema que tenemos con la tracción halogravitacional es que no está suficientemente estandarizada, aun cuando ya está publicado un protocolo, pero en muchos sitios no se han ajustado todavía a ese protocolo y digamos que globalmente, universalmente, no está suficientemente estandarizada. No hay indicaciones claras, cuál es el tiempo que se debe utilizar, cuál es el peso que se debe utilizar. Como les digo, los protocolos no son muy claros. Este es un estudio publicado en el año 2013. Allí está un grupo, entre ellos Bridwell, Lenke, 33 pacientes, 11 hombres, 22 mujeres, la edad promedio 12.8 años, con diferentes diagnósticos, como ustedes pueden mirar aquí. Los resultados, después de 3 a 6 semanas en tracción, si ustedes miran, el COP pre eran 96, y el COP sagital pre era 83, y la corrección del COP fue más o menos 35%, y la mejoría en la función pulmonar en estos pacientes fue aproximadamente 9%. No hubo complicaciones significativas. El nistagmus es muy importante tenerlo en cuenta como predictor de que algo no está bien. Este es otro trabajo publicado en el año 2012, 45 pacientes con una escoliosis promedio de 106 grados, una cifosis de 91, 30 días de tracción, entre 30 y 50% del peso corporal. Si ustedes miran la mejoría en la función pulmonar, en la capacidad vital forzada, solamente del 7 a 8%,
La mejoría en la cifosis y escoliosis no es estadísticamente significativa si se compara con lo que se había visto antes en los estudios con inclinación. Si ustedes miran, la cifosis inicial era 91, con la inclinación iba a 76 y con la tracción iba a 73. La diferencia entre inclinación y tracción fueron solamente 3 grados, lo que se ganó después de la tracción. Esto no es estadísticamente significativo. Y si miramos la escoliosis de 101, que era lo que tenían con la inclinación, fue a 93, ganando solamente 8 grados. La conclusión de este artículo es que hay mejoría en las pruebas de función pulmonar, no hay mejoría en la flexibilidad de la curva, a menos que haya una liberación anterior o posterior previa a la tracción, y recomiendan allí que la principal indicación son pacientes con curvas severas y pacientes con compromiso pulmonar moderado a severo. Este es un caso que tenemos de nuestro hospital, una niña de 13 años, de sexo femenino, con una escoliosis de iniciación temprana. Nos consultó a los 13 años, no había tenido ningún tratamiento. Estas son las imágenes prequirúrgicas, una escoliosis y una cifosis prácticamente imposibles de medir. Las radiografías con inclinación que las hacemos de rutina, pero que no era posible hablar de flexibilidad de las curvas. Y esta es la primera espirometría que le hicimos a esta paciente, que no pudo terminar la prueba, no se pudo hacer la espirometría. En la valoración de cardiología tenía una hipertensión pulmonar leve, una insuficiencia mitral leve, central, con leve prolapso de la válvula mitral. Sin embargo, ellos no contraindicaban la cirugía de esta paciente. Esta paciente se presentó en una junta que tenemos nosotros de columna, se evaluaron todos estos factores y después de discutir mucho, presentarla 2 veces en esa junta, decidimos que le íbamos a dar la oportunidad y la colocamos en una tracción halogravitacional. Esta es la paciente ya con el halo, estuvo 6 meses en tracción, comenzamos con 2 kilogramos, aumentamos 1 kilogramo por día hasta 10 kilogramos, que era el 50% de su peso. Si ustedes miran, esta es una espirometría 2 meses después de la tracción, en que teníamos ya una capacidad vital forzada de 28, y esta es 4 meses después de la tracción, y la capacidad vital forzada ya estaba en 36, y esta es la evolución de las espirometrías. Arrancamos con 23, después mejoró a 28, después a 37, y lo que realmente conseguimos de mejoría en la capacidad vital forzada fue un 60%, y en el FEV1 una mejoría del 41%. De tal forma que cuando nosotros tenemos pacientes con alteraciones pulmonares, no podemos tener una tracción por 30 días ni por 6 semanas, como la mayoría de los artículos publicados. Si nosotros queremos mejorar la función pulmonar, tenemos que poner tracción por un periodo prolongado, tenemos que poner al paciente en un programa de rehabilitación pulmonar, fortalecimiento de toda la musculatura de la caja torácica, mejoría con el incentivo y con los aparatos para mejorar la función pulmonar. Y en esa forma logramos estos números que no están publicados en la literatura. Esto es la radiografía después de 6 meses de tracción. Decidimos hacer un primer tiempo. Miren la curva tan severa, la colocación de los tornillos. Y esto es ya en el segundo tiempo, cuando hicimos una resección parcial de las costillas. Hicimos una vertebrectomía de todo el ápex. Resecamos 3 cuerpos vertebrales. Pusimos desde atrás un alinjerto estructural entre los cuerpos vertebrales, corregimos la deformidad, pusimos estos injertos de costilla para para colocar hueso y darle estabilidad a la columna desde la vía posterior, y estas son las radiografías después del procedimiento, y esta es la paciente después de la corrección. Ahora, hay publicaciones que hablan de colocar la tracción después de hacer una liberación. Y este es un artículo que publica 47 pacientes después de una liberación anterior, 21 con tracción
después de la liberación y 26 sin tracción. Y pues claramente el porcentaje de corrección es mayor en esos pacientes que se puso la tracción después de la liberación por la vía anterior. La propuesta de estos autores es que en pacientes menores de 10 años hacer la tracción alogravitacional solamente y después seguir con algún otro sistema, pueden ser barras de alargamiento, en fin, y en pacientes mayores de 10 años pensar en hacer una liberación anterior o posterior y tracción alogravitacional. Este es un ejemplo de nuestro servicio, un paciente con una curva de 110 grados, una curva neuromuscular, a quien le hicimos en un primer tiempo una toracoplastia, colocación de todos los implantes, resección de las facetas articulares, posteriormente le pusimos en tracción. Si ustedes miran, después ya tenemos algo de corrección de la curva, ya está en 90 grados, y después de 3 semanas lo llevamos a un segundo tiempo, en que hicimos aquí, se ve una osteotomía oblicua, varios pontes por arriba y por abajo del ápex de la curva, y esta es la corrección intraoperatoria y las radiografías después de la cirugía. Los casos no todos son tan buenos. Este es un paciente que nos consultó a la edad de 3 años, y miren ustedes, cuando él tenía 1 año de edad, con una escoliosis de iniciación temprana de 60 grados, que progresó a 68 a los 2 años y a 90 a los 3. Lo mismo una progresión de la cifosis, 50, 65 y 80 grados, que fue cuando nos consultó. Este paciente lo pusimos en tracción, lo tuvimos, no recuerdo, 3, 4 semanas en tracción, y posteriormente colocamos unas barras de alargamiento. Las pusimos lo más anterior que pudimos como para que nos sirviera de corrección de la cifosis, pero miren ustedes que a pesar de las barras, a los 4 años teníamos 60 y 55, a los 5 años siguió progresando el paciente, de tal forma que terminamos haciendo a una edad temprana una resección del ápex y una artrodesis por vía posterior. Este es el protocolo que les mencionaba, que está publicado en el Journal of Pediatric Orthopedic en enero de este año. Un grupo de varios autores que hacen un consenso y una publicación del protocolo para la tracción alogravitacional. El protocolo que nosotros tenemos en el instituto se ajusta bastante a lo que está publicado en este protocolo, y hemos hecho algunas pequeñas modificaciones. Y básicamente lo que nosotros recomendamos es indicación en curvas mayores de 90 grados, ocasionalmente en curvas entre 60 y 90. Indispensable hacer un estudio previo de resonancia magnética, colocación de 6 a 8 pines, con un torque de 4 a 8 libras. Comenzamos con el 10% del peso del paciente, aumentamos progresivamente 5% del peso por día hasta llegar al 50% del peso del paciente, y lo mantenemos con el 50% del peso durante el día y el 10% del peso en la noche. El tiempo no es muy claro porque todo depende de la respuesta que vayamos viendo y de la rigidez que tenga la curva. Hacemos radiografías cada 2 semanas en posición vertical, siempre con tracción. Revisamos los tornillos cada semana, si hay dolor o antes, si en caso de presentar dolor. Hacemos un examen diario para detectar una infección de los tornillos, que no haya zonas de presión en el ápex de la curva, y el examen neurológico principalmente de los pares craneanos, terapia física diaria y terapia respiratoria diaria. Y estas son algunas de las complicaciones que se pueden presentar. Alteraciones locales como infección y aflojamiento de los pines, alteraciones neurológicas principalmente a nivel de los pares craneanos, alteraciones emocionales. Estos pacientes tienden a hacer problemas depresivos por la hospitalización tan larga y por estar confinados a un sistema de tracción. Y últimamente han comenzado a aparecer algunas publicaciones en que hablan de osteoporosis. Y este es un artículo que menciona lo de la osteoporosis. Si ustedes miran, tal vez lo más importante de este artículo es este último cuadro,
donde ustedes miran un Z-score antes de la colocación de la tracción de 2.2, que empeora a 2.7. Igualmente, los otros parámetros de densidad mineral ósea que disminuyen después de la tracción, eso es perfectamente claro. No se ha visto que haya diferencias entre hombres y mujeres. Tampoco se ha visto que haya diferencias significativas en relación al diagnóstico. En este estudio comparan neurofibromatosis con esclerosis congénita y con esclerosis idiopática, y si ustedes miran, no hay diferencias estadísticamente significativas. De manera que la recomendación nuestra es revisión semanal de los PINES, examen neurológico diario, soporte psicológico, fisioterapia diaria, y tenemos dudas si vale la pena poner calcio o vitamina D en estos pacientes. De todas formas, lo que nosotros hacemos con estos pacientes es actividad física mientras el paciente está hospitalizado con su tracción. Igualmente, el paciente está deambulando y está moviéndose, no está confinado a la cama. Eso nos permite que el paciente pueda mejorar su calidad ósea. Y finalmente, las complicaciones. Se pueden presentar entre 15 a 30% de los pacientes. La mayoría son complicaciones menores que están relacionadas casi siempre con los PINES. Las complicaciones neurológicas publicadas son muy raras. Nosotros no hemos tenido complicaciones neurológicas. Y las complicaciones que se pueden presentar como consecuencia de la osteoporosis durante la cirugía, que no está evaluada, no hay publicaciones al respecto y no sabemos cuál es el comportamiento de estos pacientes después de la cirugía en relación a los PINES. En conclusión, entonces, la tracción, hay mejoría en las pruebas de función pulmonar, no hay duda, y creo que es la principal indicación en este momento. No hay mejoría en la flexibilidad de la curva, a menos que haya una liberación anterior o posterior previa a la colocación de la tracción. Y volvemos a lo mismo que comenzamos, la principal indicación, pacientes con curvas severas, curvas mayores de 90 grados, pacientes con compromiso pulmonar moderado o severa y pacientes que han tenido falla en los tratamientos previos. Muchas gracias, doctor Alvarado. Doctor Montero, muchas gracias por su participación. Realmente muy importante para todos divulgar el protocolo que se maneja hoy en el Instituto Roosevelt para el manejo de la tracción gravitacional. Para todos los participantes, pues quiero recordarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, podamos escribir en el chat las preguntas que tenemos al respecto para hacerlas al final a los panelistas. Yo quiero volver a darle el agradecimiento por la aceptación de la invitación al doctor Luis Muñoz del Pequeño Príncipe, que es tal vez el hospital de referencia de niños en Brasil, el doctor Carlos Montero, Instituto Roosevelt, Centro de Referencia para Colombia, y ahora continuamos con la charla del doctor Mariano Noel, quien viene de Argentina, del centro de referencia, que es el Hospital Garrahan, que también es otro de los centros de referencia para Latinoamérica. Yo creo que hoy estoy muy contento de tener los tres centros líderes en el manejo de las deformidades de columna pediátrica en Latinoamérica, acá juntos, y yo creo que es muy importante que las personas que están participando puedan aprovechar para hacer preguntas a estos líderes de opinión en la región. Doctor Noel, muchas gracias por aceptar la invitación y continuamos con su conferencia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver, Carlos, acá. Ahí se ve muy bien, doctor Noel. Bueno, muchísimas gracias, es un honor estar aquí y aparte me encanta porque tiene toda la adrenalina y el entusiasmo que genera incluso cuando uno está ya visitándolos. Es muy, muy agradable. Bueno, voy a hablar de planeamiento computado en cirugías vertebrales pediátricas complejas. Acá un antecedente, acá el agente del italiano, el doctor Luis Muscolo, dice que la diferencia entre que hay para alcanzar que la ciencia básica se incorpore con la medicina, está generalmente a cargo de la gente joven, ¿no? Y yo de acá soy un comunicador
Realmente en Argentina tenemos, por ejemplo, el doctor Lucas Ritaco, que ha tenido el honor y el mérito de haber hecho un libro de este tópico que fue publicado por Springer y que es un muy lindo texto para este tema. Elaborar, digamos, planes en 3D, como hacemos en la cirugía, con imágenes en 2D, digamos, obviamente nos empieza a llevar muchas veces a la posibilidad de significativos errores, ¿no? Y todo lo que hay como novedoso en la posibilidad computacional ya tiene impacto, o sea, lo que es las cirugías asistidas por computación previa, por análisis, tiene un impacto importante, por ejemplo, en reemplazo de rodilla, en deformidades espinales también, en alteraciones de los miembros, en maxilofaciales ya indispensable, y en cirugía ortopédica oncológica también. El planeo virtual postoperatorio tiene unos pasos más o menos clásicos, pero muy importante es la adquisición de la imagen original. O sea, para poder llevarlo a cabo hace falta adquisiciones de tomografía computada con cortes muy finos. Una de las sugerencias es 0,5 milímetros o menos, se puede que son medio los límites de los resonadores, y que sean presentadas para el proceso de imágenes en formato DAI. Y la resonancia también en cortes incluso más finos de 0,1. Una vez que ustedes tienen esta buena tomografía, pasan al proceso de segmentación, que es un proceso fascinante donde realmente desguazamos las imágenes en partes blandas, en hueso, y cada hueso en infinitas partes podemos separar vértebra a vértebra, y la vértebra cortarlas también en infinitos planos al deseo del cirujano y del técnico, ¿no? Incluso fusionarlas en una imagen con otra y generar un trabajo realmente muy interesante de segmentación. Y a partir de que tenemos esa posibilidad de imagen, pasamos a el planeamiento, que básicamente lo que se hace es, en los casos oncológicos muchas veces, definir márgenes de osteotomía y planos de osteotomía. En los potenciales tornillos, ver si las trayectorias pueden contener ese tornillo, cuánto va a tener de largo y dónde tiene que ser insertado. Podemos hacer impresiones en escala 1 a 1 y tener lo que vamos a operar previamente en la mano, familiarizarnos con ello e incluso hacer una cirugía de práctica sobre el modelo, que puede ser enormemente útil. También podemos hacer las simulaciones de cirugía en la misma PC, que también es muy interesante. Y también pasar a la manufactura de guías que nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, en la colocación de un tornillo o en un corte determinado en un plano tumoral. La navegación es una alternativa adicional que es sumamente interesante, pero también sumamente cara, ¿no? Esta alternativa nosotros no la tenemos, por ejemplo, en el país, en el conjunto de todos los aparatos juntos, y sé que en algunos países muchos de ustedes los tienen ya, pero entonces nosotros no disponemos de esto y eso nos obliga un poco a ser mucho más virtuales y con mucho más trabajo previo por no disponer muchas veces de esta posibilidad que es la navegación bajo este supuesto. Una cosa interesantísima de esta técnica es la generación de herramientas específicas. Consiste básicamente en guías de corte o guías de perforación, que a diferencia de la navegación computada, que es muy cara y que también tiene una cierta dificultad de uso, la fabricación de herramientas específicas para el procedimiento quirúrgico del paciente, customizada, digamos, empieza a ser cada vez más barata, porque las impresiones son relativamente baratas. Reducen los costos de sala quirúrgica, requieren muy poco entrenamiento, y el cirujano puede hacer el entrenamiento previo en el modelo. Y un paso más es la generación no de herramientas de trabajo especiales para el paciente, sino de implantes especiales para el paciente, que hay que generar la orden, trabajar en ese proceso de segmentación, trabajar con el técnico en el diseño del implante, y después pasan a la manufactura de eso, que normalmente se hacían en entornos numéricos, que es lo que se hacía clásicamente para hacer un implante, se sigue usando, pero acá se incorpora la impresión con metal, se llama la tecnología aditiva, donde podemos trabajar, por ejemplo, con polvo de titanio, con polvo de cromo cobalto y hacer implantes de esos materiales con posibilidades de forma y de anisotropismo que no existen en un implante elaborado por un torno, porque pueden ser porosos en una parte, sólidos en otra, tener estructuras de andamiaje súper livianas y pesadas en otro lado, que eso es imposible. Y es una cosa tan nueva que realmente la primera aplicación en un tumor es del 2010, o sea que vemos una cosa que está
en plena efervescencia inicial. Nosotros, como cirujanos de columna, ¿qué enfrentamos? Enfermedades degenerativas, congénitas, tumorales, traumáticos, inflamatorias, consecuencias de deformidad, de inestabilidad estructural, o de compresión neurológica, o de dolor, o de cambios del eje corporal. ¿Y qué recursos hacemos? ¿Qué tenemos para eso como cirujanos? Estabilizamos con implantes o prótesis, hacemos resecciones de hueso, los 6 grados que ustedes conocen, algunos más, cortes de hueso y aportes de hueso, sustancias autoinductoras, autoconductoras o estructuras de reemplazo. Básicamente no nos podemos mover mucho de ese menú. Y obviamente en ese menú entra Su Majestad el tornillo pedicular, al que todos sabemos que nuestros médicos en formación le dedican por lo menos 2 primeros mejores años. Prácticamente su objetivo cuando entran es: quiero poner tornillos pediculares. Es una técnica que es demandante, que lleva tiempo de entrenamiento y que está muy vinculado, digamos, al aprendizaje, la efectividad en su colocación, ¿no? Porque hay que evitar la médula, las raíces, vasos sanguíneos. Bueno, ¿cómo los colocamos? Manos libres, radioscopía, navegación computada, y eventualmente podría hacer plantillas preelaboradas, que no es algo que esté en boga, pero podría estar en corto plazo. Y si queremos colocarlo con plantillas, estas guías de colocación, ¿qué tipos hay? Básicamente 4. Las de un solo nivel vertebral, las de varios niveles vertebrales, las que apoyan totalmente en la superficie ósea, parcial obviamente, pero apoyan de forma completa, otras que apoyan como con patitas, que tocan en lugares claves de la vértebra, apoyándose para generar una buena convivencia. Porque se ha visto que estas guías, cuando son de apoyo total, pero de varios niveles vertebrales, no tienen una gran digamos, eficacia. ¿Por qué? Porque la columna obviamente se mueve, entonces se las planea de un modo y la columna después toma otro modo al acostarse el paciente en la posición quirúrgica y no hay una buena coincidencia. Esa es la limitación que tiene. No obstante, como en este caso, cuando nos encontramos con columnas que tienen por ahí unos defectos de segmentación amplio, donde no va a haber movimientos entre segmentos, se prestan para este tipo de guías, donde uno puede tener una guía que tome más de un segmento y ser eficiente y ser bastante adecuada. Las de contacto parcial, como la que vemos en este tipo, tocan en 2 o 3, no, en 3 puntos por lo menos, y pueden tocar en más. Tienen de bueno que no hay que pelar tanto la columna para colocarla, tienen de malo que tienen menos precisión. Pero fíjense lo que en contacto total, este trabajo de utilización en cadáveres, hacen 240 películas realizados digamos, a manos libres, y otros 240 películas realizados con una guía de perforación prehecha. En el caso de manos libres, 156 excelentemente colocadas, 86 que violan el pedículo. En el caso de colocadas con plantilla, 224 que entran perfectamente y solo 16 que violan mínimamente el pedículo. Y lo más interesante es que en los casos de guía había poca diferencia entre los primeros 5 especímenes y los segundos, o sea que había poco cambio en la precisión vinculado al entrenamiento. En cambio, en el caso donde se hacía manos libres, entre los 5 primeros casos hechos a manos libres en el cadáver y en los 5 hechos posteriores, había una diferencia muy significativa que habla de que el entrenamiento tenía mucho más importancia. Esto realmente abre, para mí, un panorama interesante, donde quizá en el corto plazo, esa experiencia de la que nos ufanamos, de cuántos películas colocamos y lo hábil que se tenga menos importancia si aparecen otros elementos en juego. Y un médico no va a ser tan eficiente como nosotros colocando tornillos en casos complejos, ¿no? Bueno, acá trabajando un poquito en este tema, nosotros empezamos hace 3 años más o menos que empezamos por este caso que ven acá, donde tenemos algunos problemas a veces para la colocación de tornillos acroiliacos en las esclerosis neurológicas, y este caso que ven acá, muchas veces el sponsel se hace difícil porque la pelvis que está debajo se medializa y entonces se sale para afuera y uno está ahí peleando en la cirugía para colocar. Y digo, bueno, problema, pero hagámosle un molde a este paciente. Que lo hicimos acá, hicimos un molde 1 en 1, o sea, en escala real. En el escritorio uno lo pega, pide un par de kilos, una perforadora, le ponemos el trazo ideal que nosotros consideramos, y en este primer momento hicimos algo bien primitivo, que fue
masilla epóxica, la colocamos de manera que apoye en el área que íbamos a denudar en la cirugía seguramente, y la llevamos a quirófano y dijimos, si esto en el quirófano apoya bien, tendría que funcionar bien. Y es lo que hicimos. Fuimos a quirófano con estos cascotitos de masilla epóxica consolidada, los probamos, coaptaban bien y ahí colocamos la guía y anduvo perfectamente. Lo generó obviamente un entusiasmo porque anduvo muy bien y fue sencillo. Y automáticamente pasamos a la etapa 2, donde ya hicimos todo el proceso en forma virtual. O sea, la idea fue hacer la segmentación de la pelvis, estimar un trayecto ideal, hacer los cortes, fijarnos que se aloje perfectamente, ver qué largo nos iba a alojar, ver cuál era la mejor entrada para un Poncel en este caso. Y también después generar en diseño una plantilla que apoyara perfectamente en el área donde había un hueso aceptable que íbamos a tener pelado en el momento de la cirugía y llevarla a quirófano a que la vean la plantilla. Esta plantilla la llevamos a quirófano y también nos dio resultados muy alentadores, nos dio perfectamente los tornillos. Pasamos a otro caso donde teníamos una escoliosis congénita bastante severa, no severa, pero bastante severa, evolutiva, una chica que le faltaba un miembro. Tenemos que tratar de dejarle bastantes niveles libres a esta chica para que no, digamos, su espalda compense un poco la falta de miembro. Así que en el proceso, a ver, como se ve de atrás y de adelante, vemos que de adelante está segmentada, de atrás no fue muy rápido el giro, perdón. Y nuevamente, en el escritorio hicimos el análisis, los distintos, digamos, análisis de mastotomía potencial que podríamos llegar a hacer, cómo sería la resección adelante y atrás, y también estimamos como una especie de Sushimat 3D, cómo quedaría la reducción si hiciéramos una coaptación bone-to-bone de la resección que hacemos, ¿no? Y después le agregamos a esto la elaboración de una plantilla también virtual, que la preparamos virtualmente, y después la llegamos al modelo, lo practicamos en el modelo, en los películos que eran un poquito más complicados. No es que esto fuera necesario para el caso, la verdad teníamos ganas de ver qué pasaba. Y la llevamos a quirófano, lo apoyamos en la columna denudada, y la verdad que perfectamente las clavijas entraron perfectamente en los lugares que correspondían a los películos, de acuerdo con lo que habíamos leído en el trabajo anterior. En el caso se resolvió perfectamente bien. Probablemente se hubiera resuelto también bien sin esto, pero bueno, fue interesante la experiencia. Este caso es un caso casi de columna, digamos, un paciente que viene con un dolor pelviano, que nos consulta a nosotros, y supraacetabular. Lo estudiamos y encontramos que tiene un paciente deportista de 13 años, que tenía esta formación quística con buenas corticales, hiperintensa en la resonancia, y con dolor. Asumimos que podía ser un quiste óseo simple, se hizo centellograma que era negativo, que es lo que más apoyaba, entonces fue un quiste óseo, y debido al dolor decidimos que había que resecarlo. Nos preocupaba que para ingresar había que ir prácticamente decolando este glúteo y que iba a ser difícil encontrarlo, porque no alteraba las corticales, ¿no? Así que decidimos procesarlo virtualmente en un plan donde, perdón, que fui para adelante. Lo primero que hicimos fue un poquito, un modelo que nos graficara lo que no se veía adentro, que es el quiste óseo. Pensamos un poquito sobre el modelo y sobre el modelo virtual también, y después fuimos a pensar que la única forma de acceso posible a traumática sería a través de la espinilla carpóstero superior, realizando una vía de trabajo, que la planeamos, le planeamos una guía de perforación. Esta es la guía de perforación que llevamos también a quirófano, que estaba planeada una vez que dudáramos que coaptara bien con la espinilla carpóstero superior, y acá la tienen usándola en quirófano, en el paciente ya, haciendo lo mismo, y por esa vía de trabajo, vaciando el quiste, llenando el quiste, y claro, el quiste bien rellenado, con menor daño obviamente al paciente, que a los 10 días estaba jugando al fútbol de nuevo, de acuerdo a su vecino. En el cuello tenemos un gran tema porque los tornillos de faceta son relativamente sencillos de colocar. Los tornillos pediculares tienen muchos más compromisos
al costado, abajo, afuera, y es mucho más estrecho la trayectoria. Entonces, bueno, ahí hubo procesos a principios de este siglo con ya tipos de guías que se hacían de forma, con tecnología tipo odontológica, no impresión, que parecía que podían resultar moderadamente útiles. Y después ya más adelante se pasó a guías de impresión. En este caso corresponde a un trabajo hecho con guías de impresión para tornillos pediculares cervicales. Vemos que en cadáver tenían prácticamente un 95% de efectividad. Conclusión que parece que en cervical podrían ser una solución relativamente simple, con muy bajo, digamos, nivel de entrenamiento, y por la posibilidad de hacerlo previamente, bajar la radiación al paciente y al cirujano y bajar los costos, ¿no? Les muestro un caso donde hicimos exactamente esto, pero sí usamos en el cuello un poco de fragmento virtual. Este paciente es un paciente con una parálisis cerebral importante, con un deterioro muy, muy importante, con esta escoliosis, esta cifosis que obviamente requiere cirugía. Lo llevamos a cirugía, preservamos la pelvis, y acá esperamos que podía ocurrir esto, y efectivamente ocurrió. Empezó a hacer una cifosis supra, que se hizo feroz en pocos meses. Así que esto hay que resolverlo, y hay que, digamos, traer este cuello y esta cabeza para atrás, y si nos fijamos en tornillos facetarios es difícil, y en tornillos pediculares tenemos un poquito de miedo. Así que decidimos estudiarlo un poquito previamente, analizar bien el caso, pasar el paciente con una tracción previa para que afloje un poco, llevarlo a quirófano en tracción, pero previamente en el escritorio dedicarle unas horas a su análisis, colocando esos tornillos pediculares en esa columna. Acá vimos que segmentamos todo, segmentamos el implante de la columna inferior, el implante que está colocado, y la parte superior, cómo quedarían teóricamente esos trayectos pediculares. Y después, en diferentes cortes, nos aseguramos que ese trayecto que diseñé realmente no invadiera el canal. Uno le regula el espesor que quiere ese cilindro para asegurarse qué espesor puede colocar. Y después, acá le hice una variante que es segmentar lo que sería el espacio raquídeo, ¿no? Sacando la columna, que son esas cosas que se puede hacer con nuestro programa, muy lindo. El programa MIMI es una maravilla. Entonces, en un momento me di cuenta que podía llegar a poner los tornillos sin ver la columna, en tanto respetar el saco, y coincidía en general bastante bien. Y uno está seguro de que el trayecto no va a molestar. Lo que siguió es planear nuestra otomía hipotética, que estimamos que iba a ser suficiente, y después plantear, digamos, un poco lo que sería la realidad y el deseo, ¿no? Y qué pasaría si esta otomía la llevo a un bone-to-bone, más o menos como me dejaría, que es lo que vemos acá en esta simulación. Este caso tiene mucha simulación quirúrgica del procedimiento. Ver cómo sería la relación con el implante de abajo, si queda corregida de esa manera. Lo que no hicimos es guía en este caso. Nos fuimos a la cirugía, hicimos un freehand. Lo interesante es, yo reconozco que, digamos, he vivido un largo tiempo y he colocado muchísimos tornillos, pero no tantos pediculares cervicales. Esta vez es la tercera vez que colocaba pediculares cervicales. La primera vez que coloqué tuve alguno un poquito fuera de lugar. En este caso, coloqué todos los tornillos en forma freehand. ¿Por qué? Porque ya los había colocado casi de infinitas veces en el modelo virtual. Entonces me sentí cómodo para colocarlos y realmente todos quedaron muy bien en el lugar. Y la cirugía también logró representar lo que habíamos representado previamente en la PC. O sea, la corrección se correspondió con lo que habíamos planeado, lo que resultó muy, muy satisfactorio. Y les voy a pasar un caso más y no me molesto más. Este es un mielomeningocele severo, grave cifosis y escoliosis, que tiene poco hueso, mala cobertura cutánea, requerimiento de vertebrectomías múltiples y a veces una posibilidad técnica incierta, ¿no? Acá tenemos una nueva oportunidad de planeamiento, de trayectos, de magnitud de vertebrectomía, de simulación de la corrección ideal y de ver qué pasa realmente. El paciente es
las radiografías que ven acá, y esto es luego de 4 meses de extracción, donde esto corrigió muy poco, pero el paciente mejoró mucho su estado general. En el análisis, primero hago, digamos, un paneo global de la columna, a ver cómo se ve, cómo luce. Después me dedico a colocarle los tornillos virtuales, ilíacos, y veo qué tal son los alojamientos, qué tornillos alojar, y entonces ya tengo claro dónde puedo y dónde no puedo colocar tornillos. Eso me da un panorama que eso siempre coincide realmente mucho con lo que uno ve, lo que uno obtiene. Después, acá tienen a la izquierda la osteotomía planeada, y a la derecha la osteotomía cuando saque el hueso, donde ya no teóricamente, obviamente va a tener que quedar así. Vamos a ver por atrás. Acá ven la magnitud de la osteotomía que vamos a tener, que esto es lo que vamos a hacer realmente. Y en la que sigue vemos lo que sería esto, que parece una especie de quimera, es en dorado completo lo que es el paciente real, y acá le hago una hipotética corrección bone to bone, digamos, sustrayendo la osteotomía. O sea, si todo fuera maravilloso, tendría que quedar así. Y en la cirugía acá tienen, digamos, cómo quedaría el paciente después en teoría, y acá tienen cómo quedar el paciente en realidad. Ven que la corrección se correspondió perfectamente con el planeamiento, con la diferencia de que en la parte dorsal, que también hice un poco de corrección y no la contemplé en el planeamiento, se reflejó así en la cirugía, donde la cirugía corrigió un poquito más la parte dorsal. Y el paciente realmente también hizo una corrección muy parecida a lo planeado. No me animo a dar conclusiones de esto, pero sí, desde ya les interesa el tema y les quiero preguntar con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mariano. De verdad que muy buena charla y realmente muy provechoso, sobre todo cuando no existe el recurso de la navegación, y en casos muy complicados creo que es una muy buena opción para plantearlo, el poder hacer las guías y tener los modelos para poderlo implementar en las diferentes instituciones. Bueno, en el chat tenemos solamente una pregunta, que yo creo que es más para el doctor Carlos Montero. Y la pregunta dice: ¿cómo podemos cuantificar adecuadamente el factor de flexibilidad remanente en las deformidades de la columna en general? Doctor Montero. Gracias, doctor Alvarado. Realmente no sé a qué se refiere el doctor Gómez cuando dice la flexibilidad remanente. Pues como les mencioné yo en la charla, hay varias formas de ver la flexibilidad de la curva. Lo usual es lo que hace el técnico de rayos X con el paciente acostado o sentado, que le pide que se incline hacia un lado y que se incline hacia el otro lado. Esa es una forma burda y no es exacta de ver la flexibilidad de la columna. Cuando uno quiere realmente ver la flexibilidad de la columna, debe hacer, una evaluación clínica del paciente en el consultorio. Si tiene dudas, baje con el paciente a rayos X y haga usted mismo las maniobras para estar seguros de si la curva es flexible o no. El recurso de hacer la radiografía con tracción sirve, ayuda mucho. Y tal vez el más exacto, pero que no nos permite hacerlo rutinariamente con nuestros pacientes, que es hacer la evaluación de la flexibilidad de la curva con tracción bajo anestesia antes de comenzar la cirugía. Pero vuelvo y les digo, en las esclerosis idiopáticas usualmente uno no necesita mayor precisión en las radiografías dinámicas. En otras patologías, cuando uno tiene que tomar decisiones en relación a si coloca tracción o no, si hace una vía anterior o no, si hace el abordaje del paciente por vía anterior o posterior, casos en los cuales sí es muy importante poder evaluar la flexibilidad de la curva, es mejor que uno mismo vaya hasta rayos X y haga la maniobra
para estar seguros de si es flexible o no. Gracias, doctor Montero. El doctor Muñoz está preguntando también cómo se evalúa con seguridad la columna cervical relativo a estabilidad cuando ponen en tracción. Imagino que la referencia hace a evaluar si no existe ninguna previamente en los exámenes de evaluación rutinaria, si existe alguna sospecha o no de una inestabilidad cervical. Y yo creo que eso va muy relacionado con el tipo de patología que presentan los niños, ¿no? Si uno tiene algún niño con alguna mucopolisacaridosis o algún tipo de dismorfismo a nivel esquelético, pues uno está pensando que puede existir una inestabilidad C1, C2 y efectivamente debemos tener exámenes para evaluar que este segmento no esté inestable y que por lo tanto pueda llegar a contraindicar el uso de la tracción. Pero va muy relacionado con la patología o la parte sindromática de base. Bueno, vamos a continuar con el caso clínico nuevamente para ver cómo lo resolvimos. Y vuelvo y les recuerdo, pues esta fue una niña de 15 años con el cual empezamos todo el módulo de la discusión. 15 años femenina con un antecedente de una parálisis cerebral espástica con un RISER 4, quien había consultado por una deformidad severa a nivel de la región dorsolumbar. Estas son las imágenes clínicas de la niña, donde observábamos su notable deformidad a nivel de la columna toracolumbar, ¿sí? Con compromiso ya a nivel del tronco. Acá vemos en su plano sagital su jiba muy prominente, con un desbalance sagital. Y estas son las radiografías como el doctor Montero y todos mostraron anteriormente, difíciles de medir, pero más o menos con algunas mediciones relativas de 87 grados a nivel torácico principal, toracolumbar lumbar de 157 grados y una cifosis casi de 107 grados con una oblicuidad pélvica de 28 grados. Estas son las imágenes de la resonancia donde observamos la deformidad severa. Mirando en la resonancia no teníamos ningún tipo de anomalía a nivel espinal y lo que decidimos hacer con esta niña, que discutimos previamente en cuántos tiempos lo harían, cuál fue la mitigación, es que aplicamos nuestro protocolo de mitigación de riesgo. Nuestro protocolo de mitigación de riesgo en el instituto evalúa 8 parámetros fundamentales: el riesgo cardiovascular, el riesgo hematológico, o sea, el riesgo de sangrado, el riesgo neurológico, el riesgo de infecciones y estado nutricional de nuestros pacientes, el riesgo de uso de consumo de opioides y el riesgo de quedar ciego posiblemente por la posición quirúrgica. Esos riesgos son evaluados de manera prequirúrgica junto con las imágenes y si el niño está apto es llevado a cirugía. Decidimos llevar a esta niña a cirugía a un primer tiempo quirúrgico, como el doctor Montero lo mencionó en su charla de tracción acerca de la relajación por vía anterior. Nosotros decidimos aprovechar un primer tiempo quirúrgico para ir colocando algunos implantes e ir soltando algunas facetas, ligamentos a nivel costotransverso, e ir más o menos soltándole como para aprovechar la colocación posteriormente de una halotracción. Esta es la colocación del halo de la niña, la cual empezamos de manera progresiva hasta llegar al 50% del peso corporal. Luego de varios meses de tracción, vemos algo realmente de corrección como en la unión toracolumbar. Continuamos con el segundo tiempo quirúrgico en el cual colocamos mucho más implantes. Obviamente son mucho más difíciles la colocación. Empezamos a colocar una barra de distracción interna, sobre todo en la parte proximal de la curva. Y finalmente tomamos un TAC, como decía el doctor Montero. Tenemos como protocolo que siempre que tenemos todo entre el primero y el segundo tiempo o el tercer tiempo, dependiendo de los tiempos planeados, tomamos TAC posoperatorios para evaluar la colocación de estos tornillos, sobre todo para la colocación difícil, y luego la reubicación en caso de que algunos estén en clasificación de Upendra más o menos en tipo 3 o C. Acá vemos nuestra tomografía y finalmente esta es nuestra reconstrucción desde la parte cervical hasta la parte lumbar. Esta es más o menos como las curvas residuales que pueden llegar a quedar con doble barra y conectores. Y estos son sobre todo los resultados clínicos de la paciente. Vemos cómo está en su plano coronal la corrección todavía severa de su deformidad en el plano coronal, y en el plano sagital vemos también cómo hubo una mejoría en esta corrección.
y esta es la forma de cómo resolvimos y nos enfrentamos a un manejo, una escoliosis de complejidad muy severa. Yo creo que va muy acorde con lo que mencionamos anteriormente en las 3 charlas, gracias al doctor Luis Muñoz de Brasil, del Pequeño Príncipe, quien nos dio su charla de cifosis. El doctor Carlos Montero, muchas gracias por enseñarnos nuevamente ese protocolo y recordarnos que la tracción puede ser una opción necesaria para estos pacientes. Y doctor Mariano, muchas gracias por mostrarnos estas ayudas de planeamiento que creo que son muy útiles, sobre todo en estos casos severos, porque nos ayudan a ahorrar un poco de tiempo y a mejorar nuestra precisión en la colocación de los implantes. Quiero que el doctor Montero pueda prender la cámara y quiero mirar si en el auditorio sigue alguna pregunta para los expositores o si no, algún comentario, doctor Muñoz. Excelente resultado, resolución de un caso muy complejo que tenía no solamente la deformidad de la columna torácica con la oblicuidad pélvica. Maravilloso, excelente. Y creo que todas las presentaciones se quedan excelentes. Creo que aproveché para aprender también un poquito más. Fue una excelente experiencia. Creo que debemos nos quedar más próximos para lo intercambio. Y podemos poner esta situación para la Sociedad Brasileña de Columna con acceso en tiempo real para la sociedad también. Acho que es una excelente opción. Gracias. Gracias, doctor Muñoz. Doctor Mariano Noel, ¿algún comentario? Tiene el micrófono apagado, doctor Noel. También he aprendido mucho, me gustaron mucho las presentaciones de los colegas, veo pequeños matices distintos de tratamiento que uno los escucha primero con reacción y después, ¡epa, qué interesante! Nosotros no somos tan proclives a meter en las fracciones procedimientos, digamos, de aflojamiento, pero veo que ustedes tienen unos resultados bastante interesantes con eso, y me gustó mucho eso. Y bueno, el placer de compartir este panel, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Noel. Doctor Montero, ¿comentarios? No, doctor Alvarado, solamente agradecerle la invitación y agradecerles a los panelistas las excelentes presentaciones. Yo creo que la idea de estas reuniones es aprender. Creo que todos aprendemos en estas reuniones. Las cosas que mostró el doctor Noel son muy interesantes y creo que vale la pena comenzar a implementarlas también. Muchas gracias a todos los que están aquí sentados desde hace hora y media oyéndonos. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente, como le mencionaba, gracias, doctor Muñoz, por la participación. Doctor Noel, gracias. Qué bueno volverlo a ver. Recuerdos muy gratos de mi estancia en Garrahan. Doctor Montero, gracias por compartirnos su experiencia. Y como les mencionaba, esto hablaba con el doctor Muñoz y hablábamos acerca de que esta unión es muy importante, conocer las experiencias de los centros, poder trabajar en trabajos multicéntricos a futuro entre los hospitales diferentes que se dediquen en Latinoamérica a niños. Creo que por ahí va la tendencia un poco y posiblemente tenerlos en nuestros próximos eventos, que ojalá cuando pase todo esto y sean presenciales, tener la presencia de ustedes dos acá en Colombia, doctor Noel y doctor Muñoz. Ok. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor Alvarado. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias.